Yo espero que el 7 de agosto de 2026 sea el presidente Gustavo Petro quien me ponga la banda presidencial a mí. Bueno, estuvimos efectivamente ayer en dos eventos importantes, uno en Soledad Atlántico y luego en la ciudad de Barranquilla. En Soledad pues tuvimos un encuentro con liderazgos de distintas organizaciones, sectores sociales del municipio, con quienes estuvimos departiendo, conociendo la realidad, entendiendo también cuáles habían sido los aciertos, las posibilidades de mejora, las críticas inclusive que tienen con este gobierno del cambio y cómo podemos llegar a una segunda etapa del cambio con retroalimentada y fortalecida con sus aportes. Yo llevo un trabajo de memoria de más de 25 años intentando reivindicar la figura de mi padre, reconstruir su memoria, pero no solamente su memoria, sino la historia contemporánea de Colombia. Cuando yo decidí entrar a la política lo hice enarbolando unas banderas y unas coincidencias en términos ideológicos que existen entre mi padre y yo, pero por supuesto mi visión aterrizada a mi propia generación, a las realidades que vivimos, que por supuesto son muy distintas a las que se vivieron en los años 60, 70, 80, donde el mundo estaba en plena Guerra Fría y el mundo en el que vivió mi padre y en el que vivo yo, pues evidentemente son mundos diferentes, sin embargo hay coincidencias ideológicas. Hemos defendido un proyecto político que nos ha llevado hoy a la presidencia de la República, hemos logrado despertar amores y conciencias en Colombia y por supuesto ya le hemos planteado al país un modelo que defendemos en términos económicos. Creo que los datos son contundentes, el crecimiento se mantiene de manera sostenida, tenemos un desempleo a la baja, hemos hecho un aumento importante del salario mínimo en estos 3 años, 36%, y eso pues por supuesto implica mejores condiciones de vida. Hemos empezado a disminuir la informalidad, esto también es importante, no es solamente que la gente trabaje, sino que pueda trabajar de manera formal y por lo tanto aportarle al país. Hay sectores que han crecido y que son hoy motor de la economía. La transición energética en una región como el Caribe es fundamental. La agricultura, la diversificación, el cierre de la frontera agrícola, la redistribución de la tierra, el turismo, las artes, la cultura son sectores que también crecen de manera sostenida y esto quiere decir que hemos planteado que uno puede tener una política económica responsable de crecimiento mientras garantiza derechos sociales que le habían sido negados a los colombianos y a las colombianas a pesar de que estaban en la Constitución de 1991. Entonces nos apegamos a lo que establece la Constitución, que es un Estado social de derecho, y al ser social hay unos derechos que deben ser garantizados para toda la población, y en la medida en que seamos capaces de ir avanzando en la adquisición de derechos, como efectivamente lo hemos hecho, vamos a poder también avanzar en la construcción de oportunidades, que es hoy lo que más necesitan los colombianos, las colombianas y en especial las juventudes. Pues bueno, lo primero, hicimos un lanzamiento la semana pasada en la ciudad de Bogotá y a partir de allí, en ese lanzamiento, anunciamos que íbamos a iniciar un recorrido por el país, cosa que hemos hecho. Ya hemos estado en Cali, hemos estado en Palmira, en Santander de Quilichao, en Popayán, estuvimos ayer en Soledad, Barranquilla, y así seguiremos recorriendo este país. No es algo nuevo, es algo que hemos venido haciendo de manera sostenida desde que soy representante a la Cámara, es decir, en estos 7 años ya en el Congreso de la República. Hablando no solamente con las bases del pacto histórico, hablando con los sectores sociales que han votado por el presidente Gustavo Petro, pero también con la sociedad en general, sin temor a convocar a distintos sectores de la sociedad. Hemos dicho que el pacto histórico y esta campaña en concreto no se trata de ganar la consulta presidencial, nuestro propósito es ganar las elecciones en el 2026 y por lo tanto sabemos que tenemos que hacer una campaña dialogante, una campaña que suma, una campaña
que además es posible, una campaña que permite unir diversos sectores de la sociedad colombiana en torno a un solo propósito, y ese propósito es garantizar la segunda etapa del cambio. Cuando lanzamos nuestra campaña no estábamos lanzando solamente una precandidatura presidencial, estábamos lanzando la segunda etapa del cambio. Yo creo que el Caribe es un escenario perfecto para construir, en primer lugar, una política de seguridad ciudadana que permita superar los gravísimos índices de extorsión y la realidad que hoy están viviendo ya la señora que vende una empanada en una esquina, el señor que tiene una tienda, el que tiene una panadería, y hay que superar esta situación de zozobra y además de impedir que sectores muy importantes de la economía popular puedan hacer ese tránsito hacia una economía cada vez más formal que permita producir empleo, etcétera, todo lo que viene agregado a la construcción y al fortalecimiento de sectores muy importantes económicos en la región. Creemos que no se trata solamente de ofrecer bala, que es lo que ofrecen ciertos sectores políticos. Creemos que se trata también de fortalecer los sistemas de inteligencia, es decir, más inteligencia que balas. Si logramos fortalecer de manera efectiva los sistemas de inteligencia, si logramos tener conversaciones muy importantes, por ejemplo, con empresas de telecomunicaciones que deben bloquear teléfonos mediante los cuales se está ejerciendo la extorsión, si logramos fortalecer y que los comerciantes y los miembros de las personas que trabajan en la economía popular puedan acceder a créditos baratos, estamos alejándolos del gota a gota, que es también un mecanismo de extorsión, y además a unos porcentajes de unos intereses leoninos, y por lo tanto además estamos generando una trazabilidad en los recursos, porque aquí se necesita transparentar los recursos, encontrar mecanismos financieros que permitan que toda la gente pueda acceder y por lo tanto se pueda hacer un seguimiento a las transacciones económicas que se realizan. Hay, digamos, el sistema breve, por ejemplo, que acaba de ser lanzado, creo que es un importante avance en ese sentido, pero necesitamos generar justicia financiera, que todo el mundo pueda acceder al sistema financiero y transparentar las operaciones. Tenemos que generar no solamente más oportunidades, mayor cobertura para que la juventud pueda estudiar, garantizar el tránsito de la educación media a la educación superior, arrebatarle a los jóvenes a la guerra, y también un mecanismo que permita generar mayor empleo juvenil y entregarle a esos jóvenes oportunidades distintas a las armas, a la violencia, y a que sean fácilmente cooptados por las estructuras criminales. En relación con otro de los temas que considero bandera, la transición energética, yo considero que el Caribe colombiano debe ser motor y líder de la transición energética en el país. Sus condiciones geográficas son propicias, vientos, soles, alta radiación, lo que permite generar una energía cada vez más barata. En este gobierno se han multiplicado por 10 los proyectos de transición energética, y una energía que es 10 veces más barata que la energía térmica, y por lo tanto, si logramos desarrollar proyectos como los que ya se vienen desarrollando, las tiendas energéticas, más de 100 tiendas, hogares con techos solares, comedores comunitarios con techos solares, escuelas, hospitales con techos solares, municipios energéticos, todo este proyecto de Colombia Solar que se debe profundizar, no solamente generamos una energía más barata que puede incluso ser exportada a otras regiones del continente, sino que además permite, y esto sobre todo es fundamental, que la gente pueda tener soberanía energética e invertir los recursos que hoy invierten en energía, los hogares, los empresarios, en una energía más barata, y por lo tanto esos otros recursos que permitan que se mueva la economía, que aumente el consumo y que exista prosperidad para la región.